días. Bueno, vamos, como hemos comentado, a presentar un poco cuáles han sido los resultados del piloto. Han sido unos resultados bastante interesantes, positivos y que, bueno, dejan entrever la posibilidad o la necesidad de llevar a cabo actuaciones de este tipo más allá del propio piloto, porque el piloto es eso, el piloto no es más que probar un proyecto para ver si efectivamente tiene sentido o no y mejorar el planteamiento previo para posteriores ocasiones. Bueno, entonces nos encontramos, por hacer un poco de contexto, que el proyecto se ha centrado en personas mayores de 60 años. Hemos tenido 148 participantes a los cuales hemos conseguido hacer los test a todos. Y luego 145 encuestas también. Por lo tanto, tenemos un montón de datos y un montón de datos adecuados para llegar a conclusiones, a buenas conclusiones. Como ya sabéis, el modelo ha sido híbrido, o sea, no han sido únicamente sesiones presenciales, sino que además de esas 2 sesiones presenciales a la semana, que eran lunes, miércoles o martes, jueves, ha habido una aplicación, una app, en la que se les ha informado del proyecto, han tenido el calendario de actividades, su plan individualizado de actividades también o de entrenamientos, notificaciones. Y gracias a esa plataforma también hemos podido gestionar todos los datos tanto de la presencia, del de los test, etcétera, etcétera, ¿no? Y además de eso, recuerdo que hemos hecho las caminatas, tanto las quincenales, cada 2 semanas los viernes, como dos intergeneracionales que han funcionado bastante bien, ¿no? El piloto ha durado 3 meses y la asistencia ha sido muy alta, en torno al 90%. Y como dato, si no curioso, pues sí a tener en cuenta que el 84% han sido mujeres. Eh, si nos vamos a los datos de las encuestas, nos encontramos con datos abrumadores, ¿no? Fijaos en los porcentajes cuando hablamos de las sensaciones, ¿no? De cómo ellos se encuentran después de haber participado en el proyecto, pues se sienten físicamente mejor, les cuesta menos hacer las labores del día a día, se mantienen mejor, son capaces de andar o subir escaleras mejor en un 96-99%. Es una barbaridad. Pero además, si hablamos de cómo se sienten, su bienestar emocional y las relaciones sociales, pues los porcentajes son de la misma índole, ¿no? Se sienten mejor consigo mismo, más acompañados, les ha ayudado a crear o a mantener relaciones, las caminatas han resultado útiles y las intergeneracionales han sido una buena experiencia, ¿no? Todo por encima del 95%. Si nos centramos en el piloto, perdón, en el equipo, bueno, pues veis que los porcentajes son parecidos. Ahí Alberto, el técnico, ha hecho una grandísima labor, ya no tanto técnicamente, sino también en la conducción del grupo, ¿no? O sea, por un lado, como veis, pues los 148, 145 personas consideran que explica bien, que se han sentido seguras durante las sesiones, los ejercicios han sido adaptados a su nivel, el ambiente del grupo es muy positivo, las sesiones se han organizado en horarios adecuados y regularmente, sin ningún problema, y les gustaría continuar en el programa, ¿no? O sea, bueno, los datos ya ves, todo por encima del 99%, la satisfacción ha sido máxima. Si nos centramos en el plan individual, aquí ya empezamos a ver cómo, y ya lo sabíamos, ¿no? Cómo la parte digital era el caballo de batalla del proyecto, ¿no? Por un lado, vemos que nos dicen que 2/3 nos dicen que el plan individual ha sido adecuado para ellos, ha estado bien adaptado, y un tercio nos dice que no. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hay gente que no lo ha utilizado. Hay gente que lo que ha hecho ha sido utilizar la aplicación muy poquito o incluso nada, ¿no? Y por eso a algunos de ellos les hemos dado el plan en papel. Por lo tanto, cuando hablamos de que hay un 37% que no ha estado adaptado o en la segunda tabla que no lo han usado, pues sabemos que efectivamente hay un tercio de las personas que no han utilizado la aplicación y han utilizado el papel, ¿no? Por lo tanto, los datos son mejores incluso de lo que puedan aparecer ahí. Es cierto que el patrón de uso ha sido irregular, primero lo usan, luego lo dejan de usar, y solamente un cuarto de las personas, 28%, lo han utilizado habitualmente, ¿no? Pero es cierto, como pone en el último bloque de datos, que
el 80-81% considera que es interesante tener una aplicación y que las notificaciones han sido útiles. Por lo tanto, de aquí que se ve pues, que hay una brecha digital importante y que la aplicación y que la tecnología ayudan a que la gente haga más y mejor ejercicio. Si nos vamos a los test funcionales, de manera absolutamente objetiva, nos encontramos que de las 145 personas, todos han mejorado, ¿no? Y nos encontramos que han mejorado de una manera significativa, porque, bueno, el hand grip, que es la evaluación de la fuerza de la mano, que es un indicador de longevidad, pues un 7,7%, pero para mí el más espectacular es el del squat en sí a 30 segundos. Tenemos en cuenta que el squat, o sea, levantarse y sentarse en la silla durante 30 segundos, mejorar un 25%, estamos diciendo que la musculatura más grande, más importante, la que permite que la gente se pueda mover, la han mejorado un 25%. Es muchísimo, ¿no? Y luego el resto de los test también han mejorado y vemos como los de equilibrio también han mejorado significativamente, ¿no? Y eso va, rema a favor de evitar caídas. Por lo tanto, en 3 meses la mejora ha sido brutal y tenemos los datos para poder decirlo. Claro, como nuestro caballo de batalla era la aplicación, lo que hemos hecho también es diferenciar entre las mejoras que han sufrido los que han utilizado el app y los que no. Y vemos cómo también es significativo que mejoran mucho más los que han utilizado el app. ¿Por qué? Pues posiblemente porque estaban más motivados o también, o sobre todo, porque han realizado más ejercicio, porque han seguido su plan individual de ejercicio. Por lo tanto, es posible también que tenga que ver con eso. Si nos vamos también al uso del app y al sistema, 3 de cada 4 personas han usado el app. Es un buen número, ¿no? Por lo tanto, estamos más que satisfechos porque, sinceramente, no pensábamos que la aplicación iba a funcionar así, ¿no? También es verdad que entendemos, y así lo dicen los datos, que son los más jóvenes los que más la utilizan. Hay más brecha digital en los más mayores. Por lo tanto, cada vez más, aunque no cambiara el tipo y la calidad del uso que hacen las personas mayores de la tecnología, cada vez la brecha digital va a ser menos, porque las personas, según nos vayamos incorporando a ser mayores, pues hacemos un mayor uso de la tecnología, ¿no? Bueno, y ahí veis datos sobre pues cómo lo han usado, ¿no? Pero sesiones marcadas, el dato intermedio de mitad de la tabla, sesiones marcadas como realizadas a la semana, 1 o 2, teniendo en cuenta que esas son sesiones realizadas que no tienen que ver con la presencialidad, son las sesiones personalizadas, ¿no? Y ese 60% significa que la gente le ha dado al botón de hecho cuando ha realizado una sesión. Bueno, cuando dicen que la han realizado, porque no estás ahí para verlo, ¿no? Y nuestro técnico Alberto ha entrado entre 25 y 30 veces por semana al panel de control. Bien, nos encontramos que podríamos decir que esta es la adherencia digital al plan individual, ¿no? Que tenemos que, pues hay un 40-45% de las personas que han realizado 1 o 2 sesiones autónomas a la semana, y ahí es aquí es donde aparece más, donde hemos metido el dato de la edad, ¿no? Los más jóvenes utilizan más que los menos jóvenes. Bien, y en base a todo esto, pues hemos sacado como 4 grandes perfiles de usuarios, ¿no? Los más mayores, que su presencialidad es muy alta, no fallan, pero su uso digital es muy bajo. Y en el lado opuesto tendríamos a los más jóvenes, cuya presencialidad, siendo alta, no es tan elevada como la de los más mayores, pero sí que utilizan más la aplicación, ¿no? Por lo tanto, la aplicación hay que realizar ciertas labores con ella para que sea incluso más utilizada, ¿no? Simplificarla, porque aunque es sencilla, es una aplicación que no estaba pensada para mayores y la usabilidad debe hacerse mucho más fácil. Ha sido muy importante la labor del técnico en cuanto a los tiempos dedicados a que las personas usen la aplicación, aprendan a usarla en los inicios de algunas de las sesiones, ¿verdad? Y entonces, bueno, cuanto más utilice la gente la aplicación, más adherencia, más ejercicio van a hacer y por lo tanto mejores resultados vamos a obtener.
Bueno, como pone en la nota, son tendencias generales, tampoco es algo rígido, pero bueno, más o menos hemos sacado estos perfiles. Bueno, aquí lo que he cortado y he pegado algunas de las preguntas abiertas, ¿no? Había una última pregunta abierta en la encuesta en la que decíamos, bueno, ¿qué ha supuesto la participación en el proyecto para ti y tal? Y bueno, pues ya aquí se ven cuáles son las contestaciones, ¿no? Me siento mejor, una buena experiencia, una nueva experiencia que no conocía, espero que sea el comienzo de mi recuperación física y mental, me ha dado la oportunidad de hacer ejercicio en compañía, interesante, una oportunidad de hacer ejercicio, todo positivo, ¿no? Aquí, bueno, hay 140 y tantos mensajes y he colocado, puesto aquí 3 diapositivas, cortado y pegado, sin ningún tipo de criterio, ¿no? Simplemente, pues, las que he arrastrado, he copiado y he pegado, ¿no? Entonces, bueno, todos son eh, muy buenas notas, ¿no? Bien, entonces, yéndonos un poco a los resultados, a las conclusiones finales, ¿no? ¿Cuáles consideramos que son las barreras y que facilita la adherencia? Bueno, las barreras, la brecha digital, como ya hemos comentado, o sea, al final tener problemas para utilizar la aplicación, el teléfono, instalar la propia aplicación, recordar tu usuario y contraseña, que aquí hicimos una modificación incluso en la aplicación para que no hubiera que loguearse cada vez que abrías la aplicación, porque eso era un grandísimo problema, ¿no? Entonces, la brecha digital es un problema. Por un lado, por otro lado, la falta de hábito de práctica autónoma. Estamos hablando de un colectivo en el que, bueno, los más jóvenes quizás han tenido en su vida más contacto con el ejercicio físico y el deporte, pero los más mayores no. Por lo tanto, es una generación en la que les falta ese hábito de práctica personal, de hacer ejercicio. Parece bastante complicado que la gente haga el ejercicio de manera autónoma, solos. En grupo aún, sobre todo, y las mujeres, hablamos más de mujeres que de hombres, ¿no? Porque los hombres nos cuesta más participar en este tipo de actividades, ¿no? Pero sí que hay una falta de hábito de práctica autónoma. Al principio tuvimos ahí pone desfases y dudas iniciales. Tardamos una semana entre el inicio de la actividad y la puesta del plan individual. ¿Por qué? Pues había que hacer los test, había alguna modificación en la aplicación que hacer para que fuera más usable y más sencilla. Entonces tardamos un poco. Y, bueno, desde nuestro punto de vista, si hubiéramos ido con todo a la vez, posiblemente hubiéramos conseguido incluso mejores resultados, ¿no? de uso de la aplicación. Luego, bueno, la salud y cargas de cuidado. Bueno, pues son personas mayores que en un momento dado pues tienen sus propios achaques o problemas y no pueden participar en la actividad o que tienen que cuidar a alguien. Eso es otra de las barreras, ¿no? Y luego, bueno, pues nos hemos encontrado con que ha habido días que ha habido que suspender la actividad por frío, por lluvias, por calor. Y luego algo curioso, pero lógico, es que hay personas que sienten vergüenza al ejercitarse en el espacio abierto, incluso pedían hacer el ejercicio en el polideportivo. ¿Cómo se puede facilitar toda esa adherencia? Bueno, pues ya lo he comentado también, el técnico eh, ha sido una pieza clave para que la gente conozca la aplicación, la utilice más, les ha enseñado y por lo tanto su papel es imprescindible para esto, ¿no? El clima, crear un buen clima grupal y el apoyo que ha habido entre las diferentes personas del grupo, el ambiente ha sido muy positivo y por lo tanto eso motiva y es imprescindible para que la cosa funcione. La tecnología como oportunidad y no como obligación. La frase dice mucho, o sea, que al final de aquí de lo que se trata es de que la gente se incorpore a la práctica de ejercicio físico y sin ningún tipo de obligación decida hacer más por su cuenta utilizando la tecnología. Entonces, bueno, pues si ponemos la tecnología como obligación, sería una barrera de entrada con toda seguridad, ¿no? Y luego, bueno, facilitar esa coherencia del plan de ejercicio con la vida cotidiana, ¿no? O sea, que los horarios sean adaptados a las rutinas de los mayores, con grupos de mañana o de tarde. Por otro lado, que la aplicación sean rutinas sencillas y cortas en el tiempo, que se puedan hacer en cualquier sitio. Todo eso también facilita que la gente lo pueda hacer. Y bueno, luego los materiales, los recursos, las instalaciones, los espacios que se utilicen que estén adaptados a las personas, ¿no? Y que cuando les damos, por ejemplo, el plan en papel, pues que sea sencillo de interpretar.
Bien, luego, bueno, pues con ese 16% únicamente de práctica masculina, parece lógico que debamos también hacer un esfuerzo por pensar cómo incorporar al hombre a este tipo de actividades, porque a estas edades no hay otras actividades para el hombre. Quizás, bueno, pues hagan un uso diferente del espacio público, pero no hay actividades organizadas para ellos. Por lo tanto, parece de interés que veamos la manera de reducir estas barreras para que se incorporen a las actividades, ¿no? Para empezar, muchos hombres mayores, el concepto de cuidarse no va con ellos, o sea, es un concepto más asociado a la mujer, ¿no? Por otro lado, se sienten incómodos mostrando la vulnerabilidad, ¿no? Reconocer que se tiene menos equilibrio o fuerza puede chocar con ese modelo de masculinidad tradicional, por lo tanto, ahí tenemos otro problema. Que la imagen del programa se puede ver como un grupo de mujeres. ¿Por qué? Pues porque ellos mismos saben que la mayor parte de la gente que van son mujeres y por lo tanto eso ya por sí refuerza que no es para ellos, ¿vale? El relato y el formato poco atractivos para la parte del perfil masculino. Bueno, pues no. Si se presenta como un espacio de cuidado por ejemplo, a través de asociaciones de mujeres, pues se refuerza esa parte de que el relato es más para las mujeres que para los hombres, ¿no? Y luego, pues quizá lo que he comentado con anterioridad, ¿no? Que los hombres tienen rutinas y utilizan el espacio de otra manera, ¿no? Por lo tanto, pues son más de bares, de peñas o de huerto, ¿no? Que bueno, ahí sí que hay algo de actividad física. Y por lo tanto, volvemos a la idea de que se puede percibir el programa como algo que no va con ellos, ¿no? Que no lo necesitan. Entonces, ¿cómo podemos facilitarlo? Pues primero, facilitarlo más, o sea, perdón, centrar más el relato en la autonomía y en la capacidad funcional que en el cuidado. O sea, al final es una manera de mantener la fuerza y el equilibrio para hacer lo que hacen habitualmente, ¿no? Y por lo tanto, igual no hay que ir tanto por el concepto de autocuidado o de cuidado, sino de autonomía. ¿No? Luego que aparezcan hombres, o sea, normalmente se buscan referentes femeninos porque hay que hacer que la mujer se incorpore al ámbito del ejercicio físico, pero es que aquí ocurre lo contrario y por lo tanto quizás haya que buscar referentes masculinos del entorno cercano que hagan ver que efectivamente esto no es una cosa únicamente para las mujeres, ¿no? Y luego, bueno, pues a lo mejor también meter un poquito el reto, o sea, el concepto reto. Los hombres nos movemos más por retos que las mujeres. Los test de por sí son un pequeño reto. Entonces, quizás si se meten retos que no eh, saquen a la mujer, pero que incorporen al hombre, pues podría ser de interés, ¿no? Y luego, pues en la parte de captación, de comunicación, pues quizás hacer un esfuerzo para buscar esos espacios y canales donde están más los hombres. ¿Sí? Y bueno, pues que desde la familia también les pinchen un poco para participar en este tipo de actividades. Bien, yéndonos ya más a la lectura más estratégica del proyecto y hacia dónde debemos ir. Bueno, para mí, 5 conclusiones clave. Uno, la mejora funcional es absoluta, objetivable, tanto en fuerza como movilidad y equilibrio. Dos, ellos mismos perciben mejoras en su salud, en su estado de ánimo, están más acompañados y sienten más autonomía. Tres, los ingredientes del modelo presencial con el plan individual y utilizar la tecnología parece que es coherente, interesante y que mejora los resultados de las actividades habituales únicamente presenciales. Cuatro, la aplicación y este sistema que se ha creado entre el técnico, lo municipal, la aplicación, una coordinación externa aportan un plus. Un plus. Y cinco, el programa convierte el espacio público en una infraestructura de cuidado preventivo. O sea, tenemos que utilizar los espacios públicos más allá del polideportivo para la práctica del ejercicio físico. Además, sabemos que es mejor para la salud hacer ejercicio al aire libre. Por lo tanto, en aquellos espacios, momentos, lugares donde el clima lo permita, se debe practicar el ejercicio en el espacio público. Bien, recomendaciones para los municipios. Bueno, pues primero parece lógico y tiene sentido implantar este modelo híbrido adaptado a cada contexto. Combinar esas sesiones presenciales con un plan individual, control digital, coordinación externa, lógicamente ajustando el peso de cada componente al tamaño de cada municipio y al perfil de las personas mayores. Nos vamos a encontrar con municipios más grandes o municipios más pequeños. Esto en sí ya
es una variable a tener en cuenta a la hora de organizar los programas. Eh, Asegurar un triángulo operativo básico, ya lo hemos comentado, el técnico, el responsable político técnico municipal y el apoyo metodológico externo, porque hay que tener en cuenta que hay muchos municipios, especialmente los pequeños, que no tienen recursos suficientes y por lo tanto sería muy adecuado un apoyo metodológico externo que coordine a diferentes municipios para llegar más allá y conseguir que los programas tengan más impacto. Mantener la valoración funcional inicial y final como estándar. Utilizar test. Nos sirven para adaptar las actividades, para demostrar la importancia y el interés de este tipo de proyectos, para segmentar los grupos. Parece absolutamente lógico que seamos capaces de medir y la tecnología nos lo permite de una manera sencilla. Organizar los grupos por niveles y proximidad. Bueno, imaginemos una ciudad grande, o sea, al final podemos hacerlo por barrios y la tecnología nos permite hacerlo incluso, como digo, por niveles. Ofrecer siempre la alternativa en papel al plan digital. Nos vamos a encontrar con personas que no pueden verse fuera de la actividad porque no son capaces de utilizar una aplicación y por lo tanto debemos hacer el seguimiento en papel. Y eso sabemos que va a ser pues un 25 o un 30% de la población y van a ser los más mayores. Integrar la alfabetización digital en el propio programa, imprescindible. En las primeras sesiones reservar un poquito de tiempo para enseñar a las personas a utilizar el plan, porque si no, no van a utilizar la aplicación y eso sabemos que va en detrimento de la mejora de su condición física y de la adherencia. Por lo tanto, es un espacio, es un poquito de tiempo invertido en mejorar los objetivos finales del proyecto. Cuidar el clima grupal y las actividades relacionadas, consolidarlo como espacio de relación. El clima grupal importantísimo. Las caminatas se han mostrado como algo sencillo, barato y fantástico para mejorar ese clima. Y las caminatas intergeneracionales hacen protagonista a la persona mayor porque invita a sus nietos o a sus hijos a participar. Y ha sido también una gran experiencia. Y luego, bueno, pues planificar esta continuidad anual en lugares de proyectos puntuales. Se puede empezar con un proyecto puntual, con un pequeño piloto que luego finalmente quede ahí, ¿verdad? Y hacerlo en ciclos de 4 o 6 semanas con un sentido de progresión en carga y en actividades. Bien, me he atrevido también a poner una serie de recomendaciones para la FAM. O sea, la FAM se puede convertir en una entidad de referencia en el ámbito de los cuidados, por eso su laboratorio y especialmente en el de la práctica de actividad física en aquellos lugares donde menos recursos o menos infraestructura tienen. Por lo tanto, planteamos reforzar el laboratorio de los cuidados como un marco integral, donde estos programas de envejecimiento no únicamente sean actividad física, sino que sea una política de cuidados comunitarios. Es más, una política que en un momento dado puede ser central, porque en el momento en que la persona es capaz de moverse, el resto de objetivos se ven beneficiados sin ninguna duda. Puede actuar como vehículo de los municipios para los municipios desde la Junta de Andalucía, convertirse en un coordinador, en una red de ciudades que utilicen la evidencia de estos propios pilotos para hacer una propuesta más amplia para llegar a otros municipios. Impulsar un cuadro de indicadores común. Ya hemos visto que la tecnología se puede convertir en un vehículo para planificar mejor, saber lo que está ocurriendo y por lo tanto llegar más allá. Entonces, ¿quién puede hacerlo? Pues lo puede hacer la FAMA a través de este tipo de proyectos y por lo tanto acordar un conjunto de indicadores funcionales, emocionales, en la línea de lo que hemos visto en esta presentación, para que todos los municipios, para poder comparar los municipios y ver qué está ocurriendo en cada uno de ellos y poder insistir o poner más énfasis en aquellos que sean necesarios, ¿no? Consolidar la infraestructura digital compartida en laboratorio. Hemos visto una aplicación utilizada para 150 personas, pero es que una aplicación de este tipo prácticamente es lo mismo utilizarla para 150 que para 15.000 personas. Por lo tanto, los pequeños municipios no pueden tener capacidad para poner en marcha proyectos de estos con una aplicación, pero quizás un ente supramunicipal como puede ser la FAM sí puede hacerlo, ¿verdad? Y luego, bueno, pues luego ya estamos en el ámbito de la campaña, de la concienciación, de la educación, y se pueden elaborar guías,
eh, para implantar este tipo de actividades en diferentes municipios o incluso jornadas, formar a técnicos, etcétera, ¿no? Y una cosa importante que creemos que es alinear este tipo de actividades con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Primero, por colaborar con los propios municipios en la consecución de estos objetivos, pero también porque ¿quién no nos dice que sea una línea básica para buscar o encontrar financiación y ayudas de cara a mejorar nuestros propios proyectos? Y por lo tanto podemos hablar que podemos pasar de un piloto de actividad física o de envejecimiento activo, como lo que hemos hecho, a una política pública, ¿no? Por lo tanto, ya hemos comentado que un programa de este tipo puede tener un impacto muy alto, absolutamente real, como hemos podido ver, y puede ser un pilar básico de cualquier política de envejecimiento activo y más allá. Eh, Debemos utilizar el espacio público, ya lo hemos comentado, y por lo tanto la FAM como asociación puede convertirse en un gran vehículo que recoge evidencias, que las ordena, que los traslada a la Junta y que mejora la vida de los mayores. Por lo tanto, ¿el reto cuál sería? El reto sería mantener y fortalecer estos programas en los municipios piloto, acompañar a otros municipios que quieran sumarse desde el laboratorio de los cuidados y utilizar la evidencia generada para influir en las políticas andaluzas de salud, servicios sociales, envejecimiento activo y ciudad. Y bueno, y para terminar, pues esto es una pequeña licencia que me he permitido, que ya la expuse en la presentación del proyecto, en el que por qué no imaginarnos, ¿no? Que la FAM impulsa, como digo, un modelo pionero de ejercicio en parques que mejora la salud de las personas mayores en toda Andalucía. Esperemos que el piloto tenga continuidad y que, bueno, pues que efectivamente se consiga mejorar la vida de los más mayores gracias a este piloto y a la FAM. Muchas gracias por todo y ahora si tenéis alguna pregunta.